Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo de su amigo del canal ElectroSotoX, un canal dedicado a la parte electrónica e informática aplicada. Hoy en este video vamos a hacer la continuación en cuanto al tema de mediciones en una mainboard de un equipo portátil a la hora de entrar a hacer un diagnóstico o una revisión o una reparación en un equipo, ya sea por ejemplo como este que es una board de un equipo HP o puede ser otro equipo de otro fabricante de mainboard de equipos portátiles. Para este caso pues vamos a seguir haciendo unas mediciones y les voy a ir contando un poco de mis experiencias y algunas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de entrar a hacer una revisión y en cuanto a tema de mediciones para que nos puedan servir también las que vamos a hacer en este momento. En la primera y segunda parte simplemente les hablé de las en los equipos portátiles encontramos unas fuentes step down o fuentes convertidores de DC-DC que se utilizan mucho en estos circuitos, dado que su eficiencia en cuanto al tema de corriente es muy interesante, es muy bueno. Entonces por eso se utilizan mucho y a la hora de identificarlo era un poco más fácil, ya que encontramos como una configuración normalmente que se suele ver, que era un IC, un integrado, dos MOSFET al lado y una bobina y un capacitor. Entonces esa era como la configuración que normalmente solemos encontrar. Para eso yo les mostré en la tarjeta que había varias fuentes step down o fuentes reductoras, ya que pues por aquí en el cable de corriente entran 19 voltios y simplemente pues necesitan reducirse para que trabajen los diferentes chips, ya sea el CPU, el KBC, el BIOS, PCH, el GPU, la memoria. Entonces las ubicábamos como simplemente pues ubicamos las bobinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobinas y vemos que cada bobina pues tenía su IC, tenía su capacitor y su MOSFET, ya sea que venga integrado en el o venga introducido en el mismo IC o simplemente puede venir por acá afuera como por este que trae aquí los dos MOSFET por fuera. Entonces son las configuraciones que normalmente solíamos encontrar. Hicimos unas mediciones y nos marcó unas tensiones, unos voltajes cuando estaba apagado, es decir en estado S5 estaba apagado o standby nos marcaba algo, y cuando ya el equipo estaba encendido, cuando le damos el botón de encendido, aplicamos el botón de encendido, simplemente pues nos da unos voltajes que eran los entre comillas los pertinentes pues para poder darnos cuenta por lo menos si el equipo arrancaba o no. Bueno, ahora teniendo en cuenta los tres ejemplos que les di, los tres síntomas que son muy comunes encontrar, pues vamos a seguir haciendo unas mediciones y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entre los tres síntomas que les hablaba, hablamos que cuando el equipo enciende y no da video. Entonces hablamos que cuando el equipo enciende y no da video, posiblemente puede ser, por ejemplo, puede ser la memoria, puede ser el chip de video, puede ser el BIOS, puede ser el KBC, puede ser otro componente, pero pues es normalmente lo que lo relaciona, ¿no? Por eso es importante siempre hacer las mediciones antes de sacar conclusiones así a la ligera de una. Bueno, otro ejemplo era que el equipo enciende y no alumbra el piloto LED y vuelve y se apaga, enciende, alumbra el piloto LED y vuelve y se apaga, que genera como un ciclo, no da video, simplemente enciende y vuelve y se apaga, equipo enciende y vuelve y se apaga, hace un ciclo y así se mantiene, pero no nunca nos da video, o a veces da un pequeño destello en la pantalla muy leve, pero nada de video, así como importante, y vuelve y se apaga. O el otro es que el equipo no enciende, es decir que el equipo no alumbra el LED cuando conectamos el LED del piloto del adaptador y tampoco enciende. Entonces ese ya es un caso un poco más complicado, pues vemos que no nos muestra no hay indicio de algo, un piloto que nos alumbre por lo menos para decir que está llegando la corriente. Entonces ya hay que hacer ciertas mediciones y eso lo vimos pues en la práctica también del video 1 y 2. Bueno, ahora simplemente vamos a tomar como ejemplo que el equipo enciende y da video, pero da video en la parte de la pantalla externa, es decir que arrancamos el equipo, simplemente lo conectamos, vimos que había en la entrada 19 voltios, ya revisamos el B+, que ya les hablé que era una corriente que ya vemos, hay una resistencia que sensa la corriente por este lado, está el voltaje aquí, están los 3.3, el equipo inicializa, es decir lo encendemos, arranca el equipo, se sostiene el LED y nos genera y nos da video, pero por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo que el equipo nos da video por la parte de monitor externo, es decir que si en la pantalla no vemos nada de imagen o a veces vemos la imagen por ahí en el fondo o vemos una imagen blanca, pero no vemos la imagen totalmente bien en la pantalla, si tuviera pues conectada aquí la pantalla. Simplemente conectamos un monitor en este caso por el HDMI y nos da video.
Entonces, ¿qué podríamos entrar a revisar? Eso es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy, y vamos a ver un poquito más de esas cosas para ver para qué nos pueda servir eso. Entonces, antes, por ejemplo, de ponernos a cambiar una pantalla, que ocurre a veces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el tema de cuando el equipo entonces enciende y no nos da video por la pantalla que viene integrada, pues la pantalla que viene conectada aquí directamente al portátil, sino por externo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por eso tengo aquí este blog. Me está gustando hacer estos dibujitos. Simplemente yo aquí tenemos la board. Ven aquí, voy a cambiar este esfero, que está ya agotado. Aquí tenemos la board, voy a colocar aquí la board, que es esta, sería la board que está aquí, este sería el ventilador. Por aquí está la entrada de corriente, ¿cierto? Sería como el BIN. Por acá sería la parte del botón de encendido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y aquí voy a colocar, esta sería la mainboard, la tarjeta principal. Aquí simplemente voy a colocar la pantalla. Entonces voy a hablarles un poco de esa parte. Vemos que la pantalla es una pantalla LED, que es la que solemos encontrar. Cuando el equipo enciende y no nos da video, pero vemos que por el externo sí nos está dando video, o a veces vemos que la imagen se ve en el fondo de nuestra pantalla, pero normalmente lo que siempre se hace es un reemplazo de la pantalla. Pero en algunos casos pues reemplazamos la pantalla y sigue con el mismo síntoma, o sea, es decir, la imagen puede que esté en el fondo, la imagen que quede blanca, ya, entonces o tengamos el mismo problema. Normalmente cuando una pantalla se parte, pues simplemente hace el cambio, pero como les digo, cuando se hace reemplazo y sigue la misma falla, entonces toca entrar a mirar qué es lo que pasa. Entonces podríamos por descarte decir, no puede ser el bus de datos. Entonces vemos que el board comunica con la pantalla por medio de un bus de datos. Entonces uno diría, no, pero es que ya le cambié la pantalla, puede ser el bus de datos. Entonces uno pensaría, no, la pantalla la cambié y sigue con la misma falla, entonces voy a cambiar el bus de datos, antes que hace un reemplazo del bus de datos. Pero resulta que cambió el bus de datos y la pantalla sigue con el mismo problema, la imagen al fondo, la imagen blanca, o no hay video, o tiene algún detalle. ¿Qué pasó? Aquí hicimos un cambio de dos partes. El problema es que no tenemos estas dos partes para estar haciendo este tipo de reemplazos, porque a veces pues no tenemos esas piezas tan asequibles para hacer ese cambio. Entonces simplemente yo recomiendo, cuando vamos a hacer una clase de cambios como estos, pues siempre revisar algunos valores o unas tensiones que podemos encontrar aquí en la board. ¿Para qué? Con el fin de, porque cuando vamos a cambiar un bus de datos, una pantalla, pues sepamos por lo menos que aparentemente nos va a funcionar. Entonces vamos a ver que las pantallas LED, estamos hablando de las pantallas LED de portátil, vemos dos circuitos, uno que es el driver LED y el otro que es el driver o el LCD como tal, que diga LCD, que sería referente al panel. Ahí estamos hablando del panel, y aquí simplemente estamos hablando de los LED que iluminan, o los backlight, que es la iluminación trasera de la pantalla. Entonces vemos que en el driver LED hay un fusible, aquí encontramos un fusible, y acá encontramos otro fusible. Estos fusibles los colocan en las pantallas, pues para proteger las pantallas en caso de que haya un corto, un fallo aquí en este circuito, que es el pequeño circuito que vemos detrás de la pantalla. Pues simplemente estos fusibles se dañan y pues no se dañan otros circuitos de la mainboard como tal. Entonces vemos que esta pantalla tiene estos fusibles de protección 1 y 2, pero vamos a ver que en la board también encontramos un fusible para este driver LED y encontramos otro fusible para el panel LCD. Entonces encontramos un fusible acá, un fusible en la pantalla, dos fusibles en la mainboard. Entonces si cambiamos la pantalla y estos fusibles que están en la mainboard están defectuosos, pues seguramente va a generar el mismo problema, o va a tener el mismo problema de la falla. Entonces en ese caso pues es recomendable en lo posible revisar estos dos fusibles que están en la mainboard, en el caso de que vamos a instalar otra pantalla y pues nos va a quedar con el mismo problema. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica ahora, hacer unas mediciones en estos fusibles, pues por lo menos para saber si están en buen estado, o por lo menos si hay corriente una vez que arranca el equipo. ¿Qué recomendaciones yo hago cuando se hace un cambio en una pantalla? Y es muy importante, voy a colocarle aquí importante, que cuando se cambia una pantalla se desconecte el cable de corriente y la batería. Vamos a colocar por aquí un módulo de batería. ¿Por qué? Normalmente ahora vamos a ver en la medición que cuando vamos a cambiar la pantalla, algunas personas de pronto por el afán o de pronto por no desarmar el equipo, simplemente desconectan
el adaptador de corriente lo desconecta, es decir, este adaptador de corriente lo desconecta, pero el equipo no le desconecta la batería, es decir, sigue con la batería conectada y en ese caso pues sigue energizado el circuito con la batería. Y en esos casos pues vamos a ver que uno de esos voltajes, de esas tensiones que va, en ese caso la batería, pues va a seguir comunicado con la pantalla. Entonces si colocan la pantalla y no tienen mucha experiencia, van a ver que las pantallas tienen unas ranuras, unas conexiones que puede ser de 30 a 40 pines. Si no la conectan bien y el equipo está energizado con la batería porque no le quitan la batería, pues pueden dañar la pantalla o pueden dañar algunos de los fusibles, y en ese caso pues van a generar un problema y un daño a veces mucho más grave de lo que estaba, para que lo tengan muy en cuenta en el caso de que van a hacer un reemplazo de una pantalla. En algunos modelos, pero no en todos, en algunos modelos cuando se desarma un equipo se le quita la tapa a la memoria, traen un botón para off, on, para activarlo, y una vez que uno levanta la tapa de la memoria, pues desactiva la batería, que puede venir integrada o realmente pues conectada ahí en el equipo porque viene todo ensamblado. Pues desactiva la batería y simplemente podemos cambiar la pantalla sin ningún riesgo de que nos vaya a dañar porque el equipo está energizado. Bueno, entonces aquí les estoy hablando un poco de teoría, pero simplemente pues vamos a hacer una práctica. Entonces aquí ya hablamos de dos fusibles en la pantalla, dos fusibles acá, pero ¿para qué nos sirve todo esa carreta? Como siempre les digo, entonces simplemente voy a colocar acá esto y vamos a hacer unas mediciones. En ese caso voy a conectar la corriente y vamos a medir, simplemente vamos a hacer unas mediciones. Vamos a medir, ¿qué vamos a medir ahí? Se preguntarán ustedes. Vamos a medir entonces esas tensiones que pueden estar presentes una vez el equipo así esté apagado. Por ejemplo, el equipo aquí está sin encender, miren que el ventilador gira, no enciende nada. Vamos a ver qué podemos encontrar ahí. Vamos a ubicar esas dos tensiones. Te preguntan, pero ¿de cuántos serán esos voltajes? Porque dice que dos fusibles, o sea que cada fusible maneja un voltaje. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces el equipo está apagado. En este caso el equipo voy a medir. Voy a colocar aquí el equipo, ven que está alumbrando el piloto, o sea que lo tengo conectado. Voy a colocar aquí el negativo acá, que sería el tierra. Voy a colocar en la escala de 20 voltios, voy a colocarlo por aquí. Y vamos a hacer la siguiente medición. Entonces voy a colocarlo aquí y voy a medir por acá. Voy a medir en esta tarjeta, a ver que la voltearon. Aquí está el disipador. Voy a marca 1932 y el equipo está apagado. Es decir, que esos 32 para dónde van. Voy a medirlo después de aquí hay un fusible. Voy a medirlo acá, 1932. Ah, pero es que le están midiendo un fusible. ¿Y ese fusible para qué? Eso, ¿cómo lo ubicó tan rápido? ¿Para dónde va? Simplemente ese es el fusible que les comentaba aquí en el dibujito, que encontramos un fusible, dos fusibles. Aquí yo ubiqué uno. Pues ¿cómo lo ubiqué? Pues bastante grande. Y el equipo está en estado S5, está apagado, pero aún hay corriente ahí. Es decir, que si yo fuera a conectar, fuera a ubicar la parte del bus de datos, vamos a ver por aquí, pues vamos a ver que llega hacia acá, a este conector. Es decir, que el equipo apagado hay 19 voltios, en ese caso del adaptador, pero si tuviera simplemente la batería, sin conectar el adaptador, pues tendríamos el voltaje de la batería que fluiría por este conector que va a la pantalla. Si por ejemplo voy a cambiar una pantalla, pues tengo que tener mucho cuidado de que no vaya a conectar mal eso, porque puede hacer un corto entre los pines porque está energizado en ese caso. Pero bueno, ahí hay un fusible, él vio un fusible muy sencillo. Vamos a ver ese fusible un poquito más en la cámara, cómo hizo para ubicarlo. Entonces lo ubicó acá, está ahí un fusible, pues dice que son dos fusibles. Ah, por acá hay otro, por aquí hay un fusible, dice F5510 y aquí dice F5501. 1 y 2, pero él como supo que realmente eran para allá, porque pueden ser fusibles para otro circuito. Simplemente, como no tengo el diagrama, yo les dije que pues por no tener el diagrama no me iba a varar. Simplemente voy a colocar aquí en la escala de continuidad y voy a hacerle un seguimiento a ese fusible. Entonces voy a colocar aquí continuidad y voy a medir acá y vamos a ver si ese fusible lo ubicamos acá. Ven que el fusible hace conexión con el conector acá, vean. Me está dando continuidad, es decir, que ese fusible se comunica acá con este conector de la pantalla, o sea que ya lo ubiqué ahí por continuidad. Vamos a ver
que ese fusible normalmente vemos que aquí hay varias líneas que utilizan o que se comunican con el fusible, ya que pues los fabricantes van a colocar solo una línea para alimentar esa tensión, ese voltaje por ahí. ¿Qué alimenta? Ahí dice 19.3. Pero ¿qué es lo que realmente alimenta el driver LED, que es los LEDs, o alimenta el panel LCD o el LCD? Vamos a ver. Simplemente aquí yo ya lo ubiqué. 19 voltios, ¿qué alimentarían ahí? Pues normalmente estos voltajes que son más altos, es decir 19.3, alimentaría lo que es la parte del driver LED o los LED, y en el caso del LCD pues se alimentaría con 3.3 voltios, que es normalmente lo normal en este tipo de pantallas. 3.3 voltios. Pero entonces tengo 19.3 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ubicamos en este fusible, encontramos 19.3 voltios. Entonces está el voltaje presente. Cuando el equipo está apagado en estado S5, está presente el voltaje de los driver LED. Es decir, que los driver LED, el circuito ya está energizado. Pero va a funcionar de una. No va a funcionar de una, porque para eso necesita simplemente un circuito, una señal que lo habilite, o un PWM, que sería el bajar y subir brillo, pues para que trabaje también. Entonces recuerden eso, simplemente solamente tiene tensión, un voltaje ahí. Necesitan otras señales para que funcione el circuito. Si fuera así, simplemente cuando el equipo está apagado en estado S5, pues alumbraría la pantalla blanca, ¿no? Pues se activaría todo ese circuito y la pantalla quedaría blanca, porque hay una iluminación trasera o backlight blanca ahí. Bueno, entonces vamos a ver que aquí ya encontramos este fusible, y es el que nos indica que es el driver LED por el tema de que conectamos la corriente ahí. Pero hay otro fusible. Pero aquí hay otro fusible. ¿Este cuál podría ser? Este que está aquí. Puede ser el fusible que va a la pantalla, el que alimenta el panel LCD como tal. Vamos a medir continuidad. Podemos hacer eso. Simplemente medimos continuidad entre el fusible, es decir, este que está acá, porque solamente veo 1 y 2. Miren qué fácil identificar estos fusibles. Vean, este es bastante grande, color verde por acá oscuro, y este también es color verde oscuro, igual dice F. Pero si tienen dudas, simplemente miden la continuidad entre el fusible, van a medir la continuidad entre el fusible y van a medirla, van a medirla por acá, alguna de estas líneas. El equipo está desconectado, vamos a ver que está desconectado porque estamos midiendo continuidad ahí. Vamos a medir por acá, a ver dónde nos mide. Nos está midiendo por acá, miren que nos mide por acá. Si le hago un recorrido a todos los pines, recuerden que esto está desconectado, no estamos midiendo con corriente aquí. Mide continuidad ahí y nos suena. Por eso me gusta utilizar la continuidad, porque pues él suena, y ya según lo que vamos viendo la continuidad, pues vamos a darlo más fácil que tener que estar viendo en la pantalla. Bueno, entonces aquí me marcó continuidad entre este fusible y estas primeras líneas de acá. Ahora vamos a ver qué tan cierto es, si hay una tensión o no. Entonces vamos a hacer esa medición. Por ejemplo, el equipo está desconectado, no tiene la batería, pues ahí no vamos a encontrar ninguna tensión. Ahora vamos a conectarlo aquí. Vamos a colocarlo nuevamente, la seguimos midiendo en la escala. Ahora lo cambiamos a escala de voltaje continuo, corriente continua, 20 voltios. Y vamos a colocar el negativo acá. Pero vamos a tener mucho cuidado y vamos a mirar. Miren que cuando el equipo está apagado, simplemente encontramos los 19.32 que van al driver LED o la pantalla de los LED. Iluminan el circuito que ilumina, pues, el backlight. Voy a conectarla, listo, el equipo está apagado. Vamos a ver si vamos a medir la tensión en el circuito del panel. Vamos a ver si hay una tensión ahí. No hay nada. Ahora vamos a encender el equipo. Voy a colocar aquí la pantalla porque de pronto no se ve bien. Voy a colocar acá. Voy a encender el equipo. Encendamos el equipo. Miren, apenas encendí el equipo, ya vemos los 3.36 voltios que van hacia el panel LCD. El equipo pues ahí ya está reaccionando, ya está generando el voltaje. Por lo menos tenemos los dos voltajes, que es el del driver LED y el del panel LCD. Entonces, pues aparentemente pues ahí tendría que estar funcionando. Pero recuerden que no sencillamente solamente necesita voltaje, es un circuito, necesita algo que lo habilite, algunas señales de comunicación y dependiendo pues cómo trabaje ese circuito. Entonces vemos que ahí está funcionando y ahí está el voltaje. Listo. Entonces ahí simplemente hicimos un descarte y medimos dos tensiones que eran muy importantes, que son la del driver LED, aquí en la imagen, driver LED para iluminar LED, y el panel LCD, para que lo tengan muy presente.
En el caso de pronto que cambie una pantalla y vuelve y le genera el mismo problema, pues tendrían que revisar estos dos fusibles. ¿Que se pueden dañar los fusibles? Claro, los fusibles están diseñados pues para dañarse en caso de que exista un corto. Ya sea en el bus de datos, es decir, que esto se puede poner en corto porque se dan cuenta que son muchas líneas y algunas de estas se pueden poner en corto, o simplemente si existe un corto acá en estos circuitos se puedan dañar. Esto se podría reparar en algunos casos también. Esta tarjeta que viene en la pantalla ya se puede cambiar, reemplazar algunas piezas y darle solución para no cambiar la pantalla como tal, pues en algunas pantallas que son difíciles de conseguir, o simplemente el cambio acá de los fusibles en la mainboard. Pero hay que tener en cuenta por qué se dañaron los fusibles y si no hay algún fallo fuera del fusible antes o después como tal, en este caso antes, que no exista un corto como tal, para que cuando monten el fusible vuelva y lo dañe. ¿De qué valores son estos fusibles? Pues depende de cada uno. Aquí nos dicen la referencia de más o menos de cuántos voltios y cuántos amperios es. Entonces podemos ubicarlos en esta misma forma. Pero tengan siempre en cuenta eso, revisar otros circuitos. Bueno, ya revisamos esa parte, vimos entonces que el equipo hay que tener mucho cuidado entonces cuando vamos a cambiar la pantalla. Ahora vamos a hacer otras mediciones que me parecen que son muy importantes referentes al KBC, ya que hay muchas fallas o hay fallas que son referentes al KBC, pero a veces eso complica un poco poder entrar a analizar esa parte, porque a veces cambiar este componente, ven que tiene varias líneas, pues se demora un poco más de cambiarlo. Tiene que tener mucho cuidado con la soldadura, que no se peguen los pines, que el componente si es programable, pues que se pueda programar o que esté programado, o si lo sacamos de otra bar, pues tienen que tener muchas cosas. Entonces antes de sacarlo y cambiarlo, pues uno puede hacer unas mediciones. En ese caso no vamos a hacer muchas mediciones porque no tengo el esquemático, nos vamos a demorar mucho en este video, pero vamos a tener en cuenta unas cosas que les voy a mostrar. Simplemente vamos a ver que este componente, este chip es muy importante. Además de manejar el encendido, pues maneja otras cosas, maneja el touchpad, maneja la parte del sensor de temperatura del ventilador, maneja la parte del fan, maneja los LED de aquí del BIN, del arranque del jab, de aquí de este piloto, el HD, maneja la comunicación entre las diferentes fuentes sit down que ya hablamos, que si estaban bien, pues él simplemente las va a monitorear, o las señales de los chips, si están bien, pues va a decir están bien. Entonces sigamos haciendo la secuencia, sigamos haciendo el trabajo que nos toca hacer en ese caso. Entonces es un componente que es muy importante, por eso ven que tiene muchos pines, tiene entradas y salidas, que cada uno se configura pues dependiendo en el mainboard donde está y el trabajo que va a hacer como tal. Esto es KBC o esto es en video control, no simplemente se encuentran en las mainboard de portátiles, solo podemos encontrar en otros equipos de comunicación, equipos médicos, hospitalarios, equipos industriales. Simplemente es un componente diseñado para hacer un trabajo específico, en este caso pues un equipo portátil, pero pues vamos a verlos en otras clases de aparatos electrónicos, entonces nos vamos a bloquear porque lo encontramos en otra parte también. Simplemente voy a conectar aquí la corriente y vemos que el equipo está apagado. Cuando el equipo está apagado, pues vamos a ver que está en estado S5, estado standby. Simplemente está esperando que yo lo accione aquí. Vamos a hacer lo siguiente, y es esto. Voy a dejar por aquí un destornillador mientras tanto. Entonces voy a encender el equipo. Miren que yo tengo el botón aquí, voy a encenderlo. Ahí encendió. Ok. El ventilador comenzó a girar. Esas cosas las podemos entrar a detallar cuando vamos a diagnosticar un equipo, porque nos va a indicar por lo menos que el ventilador está girando. Ahora vamos a ver otra cosa. Voy a apagarlo, voy a colocar aquí y voy a encenderlo. Vamos a hacer lo siguiente, y es el equipo. Miren, el equipo no arranca. ¿Por qué no arranca el equipo? Yo que le estoy haciendo el equipo, ¿por qué no quiere arrancar? Vean, miren que el equipo no arranca. Le estoy hundiendo el botón. Pero ¿qué tiene aquí? Ahora miren el destornillador donde lo tengo con la mano derecha. Entonces simplemente voy a hacer esto, vean, lo voy a quitar. ¡Tin! Y arrancó. Ya, miren que ahí sí arrancó, vean. Pero ¿por qué cuando tenía el destornillador aquí no arrancó? Voy a apagarlo otra vez. Miren que el piloto está alumbrando. Pueden ver en el dedo que alumbra. Lo voy a apagar. Apaguémoslo aquí un momentico. Listo. Ahora lo volveré a encender. Miren que tengo el destornillador acá. Simplemente él no arranca porque vamos a ver que el KBC maneja una parte que es el blip o un sensor que de la apertura de la tapa, que cuando está la tapa abajo, por ejemplo aquí, yo estoy accionando con un imán que tengo aquí en este destornillador.
Estoy activando este sensor y es como si tuviera la tapa abajo. Cuando el equipo tiene la tapa abajo, pues vamos a ver que el equipo no va a iniciar. Mire que el equipo no inicia. Ah, pero entonces ese sensor, ¿quién lo maneja? Ah, vamos a ver que esta señal llega al KBC. Pues por lo menos está funcionando, porque cuando yo coloco acá, no, el equipo no me enciende. Y vamos a ver de qué se trata esto. Simplemente voy a colocar aquí el negativo y voy a colocar aquí la parte de 20 voltios. Vamos a medir acá. Entonces vamos a ver que este es el sensor y viene acá en esta parte. ¿Cómo yo lo ubico? Pues normalmente en la tapa de la pantalla vemos un pequeño imán, y el imán pues es el que va a hacer el contacto. En este caso lo tiene acá, puede que lo tenga acá al frente, ya habría que ubicarlo dependiendo. En la tapa pues vamos a ver que en la tapa, en el frontal, vamos a ver por ahí en donde está ubicado, en la parte del lado de la pantalla. Entonces vamos a hacer una medición aquí y ven que marca 316, el equipo está apagado y ahí el equipo me va a encender. Vamos a ver, voy a tomar la medición y voy a encender el equipo. Perfecto, ahí arrancó el equipo. Pero ahora voy a desconectarlo simplemente. Y vamos a ver que cuando le acerco aquí el imán, vamos a ver cuánto marca. Miren que no marca nada. ¿Marca al otro lado? Sí. ¿Marca acá? No marca, porque tiene el imán al lado. Es decir, que está accionando eso y está funcionando, pues el sensor está trabajando ahí, está mandando la señal. Y en este caso, pues vamos a ver si el equipo arranca. Vean que el equipo está aquí no marca nada, donde marcaba 3.3, que es la señal que detecta el KBC. Voy a encenderlo. Miren que no enciende el equipo, no enciende para nada. Miren que aquí no está encendiendo, lo estoy hundiendo varias veces y no enciende el equipo. O sea que ese sensor está funcionando, está mandando la señal café, por lo menos está respondiendo. Vamos a ver si es verdad que ocurre acá en el botón. Entonces vamos a ver en el botón, tienen que haber 3.3 como les había comentado. Hay 3.3, vamos a ver. Ahí están los 3.3, vean. Ah, voy a mandarlo a tierra a ver si para que, mire que lo estoy hundiendo, porque se van a dar cuenta que yo lo estoy hundiendo, pero el equipo no enciende. Entonces aquí 3.3, pero el equipo no está encendiendo. Lo que yo les decía, pueden haber 3.3 voltios, pero si por ejemplo este sensor está funcionando mal, o hay otro componente, el reset o alguna señal que es importante, no está funcionando, pues el equipo así tenga los 3.3 no va a encender. Por eso les decía que no necesariamente tienen que estar los 3.3 para que el equipo arranque, puede que no arranque, pero nos puede servir como indicador para por lo menos saber si ese equipo va a despegar o no. Pero si no están, ahí sí que no va a arrancar nunca. Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces ya vimos este sensor, su función, cómo trabaja. Miren que apenas le quito le quité esto, ahora voy a acercarlo. Véalo, lo quito, lo acerco, lo quito, lo acerco. Bueno, ahí ya está funcionando. Ahí ya vemos por lo menos el KBC está sensando ese sensor, que puede estar fallando en algunos casos si este sensor viene en el botón, y si se llega a partir esta tarjeta porque una bisagra se dañó, el bus de datos se dañó, pues vamos a ver que puede perder comunicación y el KBC no lo va a identificar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren que cuando yo arrancaba el equipo, ¿qué notaron ustedes cuando arrancaba el equipo? Que el ventilador empieza a girar. Entonces vamos a ver cómo el equipo, cuando lo conectamos, empieza a girar. Y alcanzan ustedes a ver la velocidad más o menos. Entonces, ¿qué vamos a detallar aquí también? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer unas mediciones en el tema del ventilador. Vamos a medir antes de todas maneras. Entonces simplemente coloco en 20 voltios. El equipo está encendido, tengan cuidado. En caso que estén haciendo una práctica, no. Ahora, 20 voltios y voy a medir acá. Tiene 4 líneas, 1, 2, 3, 4 líneas. Vamos a colocar el positivo, el negativo lo voy a dejar acá. Mire que yo siempre el negativo lo dejo por acá conectado para que no me interrumpa Entonces aquí voy a medir acá en el rojo del conector del fan. Mire cuánto marca, 511. Vamos a medir en el segundo. ¿Cuánto marca? 1.66. Vamos a ver en el tercero cuánto marca. Nada, que sería el negativo. Primero mide en el rojo, 5.11, luego en el amarillo, 1.66, en el negro pues no va a marcar nada, y ahora en el azul. Perfecto, entonces tenemos 4 mediciones, tenemos ahí. Voy a colocarlas aquí en la hoja. Entonces voy a colocar 5.11, 1.66, nada, y 0.77 volts. Eso es lo que puedo yo marcar aquí, ¿no? Eso es lo que me puedo medir acá con mi dispositivo que es el multímetro. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a ver, como dicen en esa carreta que está echando mi amigo de Electrosoto, dice que maneja la parte de la temperatura, el KBC. Pues vamos a ver si por lo menos el KBC está sensando eso del ventilador. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a desconectarle este disipador a esta computadora y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si está el KBC, por lo menos está sensando eso. Entonces vamos a quitar esto de aquí y lo voy a colocarle simplemente este papel por aquí para que no nos va a tocar nada el circuito, nos va a hacer un corto por ahí, y vamos a iniciarle el equipo, arrancarlo otra vez. Listo, el equipo del ventilador comenzó a girar, ya tienen presentes las mediciones, yo aquí igual las anoté. Vamos a volver a medir. Entonces coloco otra vez el negativo por acá y voy a colocar el multímetro por acá. Voy a tratar de que lo puedan ver mejor la medición y voy a colocar primero en el rojo, que nos marcó como 511. Ahí están. Vamos a colocar en el otro, nos marcó 1.66, ahí está. En el tercero, que es el negativo, pues no nos marca nada. Y en el de acá vamos a ver cuánto arranca. 1.44, estaba en 0.77 y mire que va aumentando. ¿Cómo va aumentando? 1.81, cuando lo mismo antes era 0.77 volts, ahora está en 1.81, 1.84, y el ventilador se alcanza a escuchar un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque simplemente como el procesador o la unidad que tiene aquí está calentando, vemos que el ventilador va a empezar a revolucionar más. Entonces vamos a ver cómo revoluciona un poco más. Vamos a ver, voy a tomar la medición. Miren cómo comienza a revolucionar y comienza a aumentar aquí la tensión en ese pin, en ese caso el cable color azul. Es decir, que el KBC está sensando el tema de la temperatura y está generando un PWM o una señal para que el ventilador comience a girar más y pueda compensar la temperatura o estabilizarla para que el procesador no se nos vaya a dañar. Voy a apagarlo y simplemente van a ver que cuando el equipo arranca, mire que ya comenzó a girar más rápido y se alcanza a escuchar hasta en la cámara, alcanzan a detallar que está revolucionando más. 2.24 y va aumentando. ¿Hasta dónde podría llegar? Normalmente puede llegar hasta 3.3. Vamos a ver por qué yo digo esto. Simplemente lo voy a apagar. Listo. Miren cuando arranca el equipo, el primer despegue del ventilador, 3.2 marcó. Si lo vieron, muy rápido, 3.2, y luego ya se empezó desde abajo. Empieza 0.70, 0.84, 0.85. Vamos a ver. Miren que ya empieza a subir. Como el equipo ya está caliente, el procesador, ya comienza a subir muy rápido la temperatura. Miren que ya se alcanza a escuchar mucho más rápido. 2.72. Vamos a ver que suba más. Simplemente eso es como para hacer unas mediciones. Pues yo no les recomiendo que estén haciendo esto para que no tengan problemas con sus procesadores o su chip que maneja ahí. Entonces simplemente es como para hacer la práctica y vean ahí. Listo. Entonces simplemente ahí va a subir hasta dependiendo pues la temperatura. Pero entonces, ¿para qué nos sirve hacer esta medición? Simplemente para saber por lo menos que el sensor del KBC del tema de la temperatura está sensando eso, está mandando la señal para el ventilador, o sea que el ventilador o el KBC ahí está funcionando por lo menos esa parte. Como les digo, no quiere decir que por eso el KBC esté totalmente bien y no sea necesario cambiarlo. Para eso habría que entrar, como les digo, a revisar otras señales como el reset, que normalmente son de 3.3, mirar la parte del clock, la data, el ACIN, que sería la identificación del adaptador, pero en este caso pues también vemos que por lo menos se está alumbrando acá, nos está alumbrando aquí, el indicador nos está alumbrando, es decir que está identificando este pequeño pin que está en el centro del adaptador, pues ahí la comunicación se está haciéndola
acá con el cabezal, o sea que usted lo está identificando. Algunos equipos no identifican este ID o pin de identificación, y el equipo no, a veces ni siquiera arranca. Más que todo en los equipos servidores, bueno, el equipo de empresariales, corporativos, que tal, como tal, que diga. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, amigos, simplemente aquí hicimos unas mediciones. Espero que este video tutorial les haya gustado, un poco largo, pero sé que de pronto les pueda servir para alguna cosa. Entonces, no olviden recordar siempre pues el tema de las fuentes step down. Sería lo primero en revisar y mirar que estén los voltajes. Por último, para ya finalizar este tema, les comentaba que las fuentes step down funcionan con un IC, dos MOSFET, ¿cierto? Le estaba mostrando que habían dos MOSFETs. Aquí salía una bobina y salía un capacitor. En ese caso pues puede ser, normalmente lo podemos encontrar de tantalio o electrolítico. ¿Ya? Esa es la configuración que normalmente solemos encontrar. Entonces encontramos un MOSFET que aparece como U, como unidad 1, como unidad, aquí también como U en las esquemáticos o en las board, aquí la bobina con L y aquí el capacitor con C. Entonces esta era como una configuración. Por ejemplo, si aquí le entran 19.3 voltios, que es lo que hemos estado midiendo, y aquí sale por ejemplo 5 voltios, entonces era una fuente step down o fuente reductora, convertidor de CDC. Son muy eficientes, por eso se utiliza mucho. Pero resulta también que puede ser que estos 5 voltios alimenten otro circuito, es decir, otra IC, que salgan otros dos MOSFET. Puede ser, por ejemplo, tenga otra bobina aquí, otro capacitor aquí, y puede hacer un voltaje, puede ser, vamos a suponer que 1.5 voltios, es decir, que puede que se alimente con 5 voltios y va a generar 1.5. igual está reduciendo, pero vamos a ver que esta fuente step down, esta fuente step, que va a pasar, va a depender de esta que está acá, es decir, que si esta está ok, pues esta estará acá ok, dependerá esta de esta. Si esta se llega a dañar o bloquear o quemar, pues va a bloquear este circuito, y si este bloquea este circuito, pues va a bloquear este circuito acá de 9 voltios, para que lo tengan presente, porque no siempre vamos a encontrar que simplemente en 19 y salen 5. Pueden de los 5 alimentar otra fuente step down, reducir un poco más y alimentar otro circuito. Y por ejemplo, estos 1.5 pueden alimentar un regulador LDO, o sea, un regulador sencillo que tenga 3 pines, una entrada, un in, un tierra y una salida. Son reguladores que son también utilizados, sino que el tema con estos reguladores es la corriente. No son tan eficientes, simplemente se utilizan para, por lo menos para los puertos USB, que necesitan 5 voltios, por ejemplo, 5 voltios, 500 miliamperios. Entonces se utilizan estos reguladores para limitar un poco el tema de la corriente, y pues ahí no va a fluir más corriente de la que está configurada dentro de este regulador de baja corriente. Bueno, esto para este tema. Ahora vamos a ver algo que es muy interesante. En este caso pues no vamos a ver aquí, ya para finalizar este tema, y es que cuando encontramos estas fuentes step down, vemos que hay capacitores de tantalio, por ejemplo este que está aquí, lo estoy marcando acá, pero aquí no nos dice un valor de referencia muy importante, pero vamos a ver que en algunos modelos, en el board, vamos a encontrar unos capacitores electrolíticos también en esa salida. Voy a mostrarles otra board diferente. Aquí vemos que no encontramos capacitores electrolíticos, pero si encontráramos uno en una fuente step down en la salida, que es también común encontrar un electrolítico, vemos que tiene una referencia aquí en la salida. Entonces, por ejemplo, esta tiene uno, aquí dice, aquí vemos uno, fuente step down, y vemos que dice 2.5 volts, 390 microfarados sería en este caso. Entonces, si aquí dice 2.5 voltios, ¿qué es posible? Que aquí dice 2.5, aquí hay una salida de tensión. Sin tener el esquemático, podría yo suponer que la tensión puede ser de 1.5 hacia abajo. Es decir, pues que ahí no va a encontrar 3.3 ni 5 voltios always, porque no van a aparecer aquí. Simplemente el valor va a ser más abajo de lo que marca acá, ya que estos componentes tienen una tolerancia. En ese caso pues vamos a ver de cierto valor. Entonces, si aquí dice 2.5, ¿para qué voy a medir 3.3? Nunca me va a dar 3.3 voltios, a no ser que haya un corto o alguna cosa, y eso es raro, porque pues es muy raro que va a dar un voltaje más de lo que aparece acá.
igual el capacitor hasta se dañaría porque no soporta ese voltaje. Entonces si aquí es 2.5, pues un voltaje menor. Si fuera 6.3, que es común encontrarlo, pues entonces yo sé que si hice 6.3, 390 microfarads, pues voy a encontrar ahí, puede ser los 5 voltios o los 3.3 always. Esto es importante porque nos sirve como indicador para saber cuánta tensión hay ahí en ese caso y poder saber qué voltaje maneja ahí aún sin tener el esquemático. Entonces nos puede servir bastante. Entonces eso es como último tip para que tengan presente a la hora de hacer mediciones. Recuerden que aquí simplemente en este video tutorial hicimos mediciones de la parte de la tensión. Nos marcamos valores de tensión, nada más, no hemos hecho ninguna medición más, y para que la tengan presente. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado, que no les haya parecido tan largo y que hayamos juntos aprendido algo nuevo. Espero verlos en un próximo capítulo. Espero, pues, según los comentarios que me dejen en estos videos, pues así mismo puedo hacer una cuarta, una quinta parte viendo un poco más sobre esta parte. Espero verlos pronto. Chao, chao, se me cuidan.